Buenos días para todos. Como mencionó Catherine, mi nombre es Paola Giraldo. Pertenezco a la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas. El día de hoy, quisiéramos aprovechar este espacio que nos está dando el programa Crecer Más para en un par de minutos contarles muy rápidamente de qué se trata la línea de crédito Caldas y Manizales Responden. Caldas y Manizales Responden es una línea de crédito diseñada por la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales y Bancoldex, a través de la cual se tienen 120.000 millones para el departamento de Caldas. Estos recursos fueron apalancados de la siguiente manera: 60.000 millones por parte de la Alcaldía de Manizales y los otros 60.000 millones por parte de la Gobernación de Caldas. De los 60.000 millones de la Gobernación de Caldas, 12.000 millones de pesos están destinados para el municipio de Manizales y los otros 48.000 millones para el resto de los municipios de Caldas. Esta línea de crédito está dirigida a independientes, micro, pequeños y medianos empresarios. La línea de crédito es para capital de trabajo, es decir, pago de nómina, de arriendos y costos y gastos operativos de funcionamiento. Las características de esta línea de crédito, por ejemplo, para el caso de independientes, el plazo es de hasta 2 años, el periodo de gracia es de hasta 4 meses, las cuotas son mensuales y los intereses son de al menos 5 puntos por debajo de las tasas estándar de crédito. Estos intereses son negociables entre el empresario y el intermediario al cual ustedes se dirijan para acceder a esta línea de crédito. Para el caso de microempresas y pymes, el plazo es de hasta 3 años, el periodo de gracia es de hasta 6 meses, las cuotas son mensuales, trimestrales o semestrales y en este caso los intereses son de al menos 2 puntos por debajo de las tasas estándar de crédito. En este caso también la tasa de interés es negociable entre el empresario y el intermediario. ¿Cómo acceden ustedes a esta línea de crédito? Se deben dirigir a la entidad bancaria de su preferencia. Muy importante que pregunten por la línea de crédito Caldas y Manizales Responden para que puedan acceder a los beneficios que trae consigo esta línea de crédito. Como les conté, tiene reducción en la tasa de interés. Una vez ustedes pregunten por esta línea de crédito, pues ya la entidad financiera le da la información frente a los documentos que ustedes deben aportar para acceder al crédito. Presentan dichos documentos y esperan la respuesta por parte de la entidad financiera. Finalmente ya pues ellos le indican si les aprobaron el crédito o no y pues por qué motivos. Actualmente, algunas de las entidades financieras que tienen disponible esta línea de crédito son estas: Banco Agrario, Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA, Banco de Occidente, Da Vivienda, Itaú, Sudameris, Finanfuturo, Sempli, Finactiva, Banca Moda, Aliatú, ABL Capital, Cofinep y Serfinanza. Como les conté inicialmente, pues la idea era aquí darles como una información muy general de lo que se trata la línea de crédito Caldas y Manizales Responden, pero estamos súper atentos a las inquietudes que ustedes tengan o a la orientación adicional que requieran frente a esta línea de crédito. Para ello nos pueden escribir a estos correos que son asanchez@gobernaciondecaldas.gov.co y pcgiraldoc@gobernaciondecaldas.gov.co. Estaremos atentos a recibir todas sus inquietudes o las orientaciones específicas que requieran para acceder a esta línea de crédito. Les agradezco por su atención, le agradezco a Catherine el espacio que me brindó para hablarles un poco frente a esta línea de crédito y estamos súper atentos a sus inquietudes y a las orientaciones que requieran al respecto. Muchas gracias. Listo, Pau, muchísimas gracias. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, que se comunique a ese correo electrónico. Claro que sí.
a cualquiera de los dos correos electrónicos nos pueden escribir todo lo que requieran. Igual también ya se los voy a poner aquí en el chat. Listo, Pau, muchas gracias. Voy a presentar a Miguel Cardona, él es gerente de la sucursal en Río Sucio de Bancolombia y nos va a estar acompañando hoy para orientar este taller sobre la gestión del endeudamiento. Entonces los invito pues a que estén ahí conectados. Estoy mirando acá, sí. Y Miguel, ya puedes compartir tu pantalla. Listo, perfecto. Entonces empecemos pues acá. Les recuerdo que si tienen dudas, pueden escribir por el chat o abrir su micrófono, pedir la palabra, que Miguel va a estar muy atento a todo lo que necesiten durante el taller. Bueno, buenos días para todos. ¿Me oyen ahí bien? Sí, se te oye bien. Listo. Mi nombre es Miguel Cardona, soy funcionario de Bancolombia. Primero que todo, darle pues un agradecimiento muy especial a Crecer Más por la invitación a este taller y a ustedes por su asistencia. La verdad es que estos talleres son fundamentales cuando queremos compartir conocimiento, queremos compartir experiencias, queremos recibir sus inquietudes y se vuelven una parte fundamental para el desarrollo de sus empresas. La gestión del endeudamiento es un factor clave en las empresas y es tal vez una de las causales, según informes del Banco de la República, por las cuales las empresas más se quiebran en Colombia o por las cuales las empresas más cierran. Entonces, tener una adecuada gestión del endeudamiento es clave a la hora de hacer nuestra proyección en una empresa. Digamos que el objetivo de este taller es que, empecemos acá. El objetivo del taller básicamente es conocer aspectos claves del endeudamiento. Ese va a ser nuestro primer objetivo. El segundo es aprender a medir y a gestionar el endeudamiento con base en unos indicadores y con base en una herramienta que más adelante vamos a trabajar. Y por último, identificar los tipos de créditos a utilizar según las necesidades, que este también es básico. Vamos a tener, digamos que 2 sesiones. Aquí iniciando vamos a ver un video como de iniciación, vamos a hacer un jueguito de Kahoot y vamos a empezar a revisar unos módulos con cada uno de los puntos que vamos a tratar. Entonces empecemos con este video. Sí, ya. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo.
Muchas gracias. No sé para frente. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Básicamente vamos a revisar qué es el endeudamiento. Entonces, ¿qué es el endeudamiento? El endeudamiento es una palabra muy antigua y viene del latín debita. Básicamente lo que se traduce en lo que se debe a alguien. Inclusive esta palabra viene desde 3000 años antes de Cristo y básicamente se empezó a trabajar en las sociedades como para dar libertad a esclavos. Entonces, en la medida que los esclavos pudieran pagar una deuda o iban a adquirir unas deudas, eran liberados. Es una palabra que deuda fue algo muy, y ha sido muy significativo en la historia humana porque básicamente es lo que permitió que las personas y los países empezaran a intercambiar productos. Pero el tema de deuda fue un tema sagrado. Desde el principio, cuando se iban a intercambiar productos y servicios, siempre habían unas diferencias de un producto contra otro, entonces empezaban a generar unas deudas de una persona contra otra, y fue indispensable la implementación de la palabra deuda. Tan es así que esto era pues muy sagrado anteriormente, inclusive en Colombia hasta hace unos años, unos 50 años, girar un cheque sin fondos daba cárcel, porque la palabra deuda significa tener que pagar algo. Y cuando las personas todas hacen unas deudas y se paga, la sociedad en sí funciona, pero cuando se crea un hábito de no pago y las personas no reconocen la deuda, socialmente se pierde la estructura social porque empiezan a colapsar las personas, las empresas. Entonces la deuda es fundamental en este sentido. Y si la palabra deuda se emplea esencialmente para devolver dinero, es decir, una deuda económica, corresponde al conjunto de obligaciones de pago de una persona o empresa que tiene contratadas con un tercero, ya sea una persona, una empresa o una institución. Entonces, cuando hablamos de deuda económica, es un conjunto de obligaciones de pago que tengo con otras personas, empresas o instituciones. ¿Cuáles son las ventajas de la deuda o el endeudamiento? En las empresas es una forma de financiar los activos y el capital de trabajo. Muchas veces nosotros no contamos con el capital necesario para financiar nuestros proyectos o el capital de trabajo, y una forma de hacerlo es adquirir deuda. Da un valor agregado a mi negocio. La deuda me permite crecer mis activos. Los activos fundamentalmente son los que me permiten producir lo que hago en mi empresa. Entonces, en la medida que yo adquiero máquinas o que mejoro mis activos, en esa medida voy a poder producir más productos de los que yo realizo. Entonces, me permite dar un valor agregado a mi negocio. Me permite crecer en ventas. Obviamente, si yo crezco mi planta, crezco mis activos, crezco mi maquinaria, pues el objeto de eso es crecer en mis ventas. Da mayor rentabilidad por un costo de oportunidad mayor al del socio. Ahorita miramos esta parte. Muchas veces uno dice, no, venga, es que es mejor conseguirme un socio o es mejor hacer un préstamo. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál da más rendimiento? Algunas personas dicen, no, es que un préstamo es muy caro, tengo que pagar esto. Mientras que el socio entra con una inversión, no le tengo que pagar intereses. Pero ahorita vemos esto. Y da negocios de oportunidad porque en el evento que yo pueda tener unos cupos rápidos de endeudamiento, por ejemplo, un proveedor que me dé una promoción hasta el viernes de un producto con el 30% de descuento, entonces yo puedo adquirir rápidamente un endeudamiento, adquirir esa promoción y generar una rentabilidad para mi empresa. Y también tiene unos riesgos, estos también son muy puntuales. Niveles altos de endeudamiento a plazos cortos comprometen el flujo de caja y el funcionamiento de la empresa. Ahorita más adelante vamos a ver cómo el tema del endeudamiento a corto, a mediano y a largo plazo puede ser determinante a la hora del rendimiento de una empresa. La mala utilización de los recursos. Cuando yo hago endeudamientos a muy largo plazo y mi proyecto con el cual financié a 2 o 3 meses, me quedan unos dineros ociosos ahí que yo invierto en otras cosas que no tenía presupuestadas y se puede dar una mala utilización de los recursos. Cuando adquiero un alto endeudamiento, también estoy sujeto a adquirir altos costos por intereses y comisiones. Entonces también hay que evaluar mucho en el endeudamiento cómo es el tema de intereses y el tema de comisiones para que no afecten la rentabilidad de la inversión que yo voy a hacer. Y como les decía ahora,
tal vez la principal causa de liquidación de las empresas en Colombia es el alto endeudamiento o un endeudamiento no controlado. Entonces, miremos qué es sigamos con qué es un endeudamiento. Digamos que yo tengo una empresa, 100 millones de pesos. Voy a abrir una empresa con 100 millones de activos de la empresa, una parte en el banco que es el efectivo, tengo una cartera, unos inventarios y unas propiedades. Yo en este punto voy a validar cómo voy a financiar esos activos cuando yo creo la empresa. Entonces yo tengo dos formas de financiación. Una es financiar con aportes de socios. Entonces yo digo, venga, voy a reunir 3 socios, vamos a abrir una empresa, vamos a poner de a 30 millones o 33 millones y pues, abrimos los 100 millones. También puedo financiar con deuda. Entonces yo voy a decir, venga, no voy a financiar con deuda. De los 100 millones yo tengo 20, voy a poner 20 como aportes y me voy a conseguir 80 prestados con deuda, con pasivos. Entonces voy a financiar con deuda. También puedo financiar con socios capitalistas, como el que veíamos ahora del elevator pitch. Son socios que invierten en un proyecto por una rentabilidad, pero básicamente porque les gusta el proyecto. También puedo financiar con amigos o familia. Puedo financiar con subsidios del gobierno. Muchas veces el gobierno para financiar algunos sectores económicos da algunos subsidios y da algunos aportes. También puedo financiar con concursos y premios. Con ángeles inversores, que está muy de moda ahora esto en el mundo a través de la pandemia, y son personas, por ejemplo, uno lanza proyectos en internet sobre un proyecto que uno tenga. Esos proyectos son revisados diariamente por inversionistas extranjeros y hay unos inversores ángeles que son personas que conocen del segmento, llaman a la persona y dicen, venga, yo conozco ese sector, quiero invertir, le voy a apoyar con eso, lo voy a apoyar con todo mi conocimiento, con todos mis contactos y hacemos el proyecto. Esos son ángeles inversores. Los crowdfunding y los crowdsourcing son métodos de financiamiento que también se están poniendo mucho de moda. El crowdfunding es financiar con aportes, entonces muchas veces sacan proyectos, se publican en redes o en internet y a través de donaciones se financian esos proyectos. Y los crowdsourcing son outsourcing que se dedican a conseguir fondos para financiar proyectos. Hoy en día pues el tema de financiación está muy amplio en el mundo y dependiendo de los tipos de proyectos innovadores, tecnológicos, salen muchos inversionistas en el mundo. Entonces, es una forma que hay que tener en cuenta a la hora de financiar mis activos en una empresa. Mirar todas estas posibilidades de inversión que yo tengo y que muchas veces pues, las descarto de una. Pero supongamos que yo decido financiar con 60 millones en pasivos, o sea, deudas que tiene la empresa, se asume más riesgo, pero se da más rentabilidad. Y con patrimonio 40 millones. Y aquí vamos a explicar con un símil, ¿cuál es la diferencia entre financiar deuda con socio y con patrimonio? Hagamos un símil con esto. En la época posterior al descubrimiento de América, en Europa se hizo muy de moda hacer proyectos de enviar barcos a las Américas o a los territorios descubiertos, cargarlos de oros y devolverlos a Europa. Esos eran proyectos que se volvieron muy de moda y que eran muy rentables, inclusive fueron financiados por los reyes de Inglaterra, de España y personal. Entonces supongamos que una persona en Europa iba a hacer un proyecto de inversión o un proyecto para enviar un barco a las Américas. En Holanda, por ejemplo, un proyecto les podía costar alrededor de 100 ducados. 100 ducados le costaba conseguir el barco, conseguir las personas, conseguir toda la logística, la alimentación, despachar el barco, y eso se demoraba más o menos un año en ir a las Américas, cargar y devolver. Entonces una persona, supongamos que coge el proyecto de 100 ducados y dice, bueno, yo no voy a correr el riesgo, me voy a conseguir 9 socios. 9 socios que pongan de a 10 ducados cada uno. Entonces se conseguían 9 socios, 9 ducados y él ponía 10, ahí estaban los 100 ducados. Conseguían el barco, armaban el proyecto y lo mandaban a las Américas. Esos proyectos tenían unos riesgos muy altos. Entonces, cuando salían de las Américas, venían por todas las costas del Caribe, cuando llegaban a las Américas, el proyecto venía con un 25% de posibilidades de éxito. Supongamos que mandaban el proyecto, llegaba a las Américas, en las Américas lo cargaban de oro y salía. Cuando salía de las Américas, ahí era el tipo más riesgoso porque estaban pues todos los piratas, se robaban todo el oro, hundían el barco, etc. Y se devolvía a las Américas. Supongamos que este señor consiguió los socios, mandó el proyecto con los 100 ducados, fue a las Américas, lo cargaron de oro, se devolvió y fue exitoso y llegó a Europa.
Cuando llegó a Europa le dijeron, bueno, su proyecto vale 500 ducados cargado de oro, y al señor le pagaban 500 ducados. Entonces el señor cogía los 500 ducados y como eran 10 socios, 9 socios y él, lo repartía entre los socios. Entonces a cada uno le daba 50 ducados. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos invirtieron 10 ducados y se ganaron 50. Y todos contentos. Supongamos que pasó lo contrario. El señor mandó el proyecto y saliendo de las Américas se lo robaron los piratas y hundieron el barco. La información llegó a Europa, venga, el proyecto se cayó. Se perdió todo, se robaron todo. Entonces, ¿qué hacía el socio? Le informaba a los otros 9, mire, el proyecto no fue exitoso, se lo robaron, entonces no hay ganancias, cada uno perdió 10 ducados. Entonces, en ese orden de ideas, con socios se invirtió en el caso exitoso 10 y se ganó 50, y si se perdió 10. Pero supongamos ese mismo caso, el señor dice, no voy a conseguir socios, voy a ir a una parte para que me presten los 90 ducados. Pongamos a un banco. Voy a ir a un banco a que me preste 90 ducados y no voy a conseguir socios. Yo voy a poner 10 y el préstamo del banco 90. El banco llegó, el prestamista llegó, le analizó su situación financiera, vio que tenía más proyectos, y le dijo una hipoteca sobre un terreno que él tenía allá y le prestó los 90 ducados. El señor hizo el mismo proyecto y lo mandó. Supongamos que el proyecto llegó y fue exitoso. Cuando fue exitoso, el señor recibió 500 ducados. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que él fue al banco y le dijo, venga, señor banco, yo a usted le debo 90 ducados y los intereses 100. ¿Cuánto le quedó a él? Le quedaron 400 ducados. Entonces la ganancia fue muy distinta a la otra. Simplemente le pagó al banco los 90 y los intereses. Y supongamos que el proyecto fue y efectivamente no fue exitoso, se lo robaron. ¿Qué pasa cuando el socio se financia con deuda? Pues que él va a perder, de todas formas le va a tener que pagar los 90 ducados al banco, independientemente si el proyecto fue exitoso o no. Entonces el señor va a perder 100 ducados. Entonces esa es la diferencia de financiarse con deuda y con patrimonio. Con deuda puedo tener más rentabilidad, pero asumo más riesgo. Puedo tener una rentabilidad mayor. Y con socios puedo tener un menor riesgo, pero tengo una menor rentabilidad. Esa es la diferencia de financiar con socios y con deuda. Y como les dije, esto es una diapositiva de las causas de liquidación obligatorias de las empresas en Colombia, una encuesta que se hizo a 400 empresas por el Banco de la República, donde vemos que el principal ítem que las personas o los empresarios manifestaron a la hora de cerrar sus empresas fue el elevado endeudamiento. Esa fue la principal causa por la cual cerraron su empresa. Sigue reducción en las ventas, malos manejos administrativos, etc. Pero su principal factor fue el elevado endeudamiento. No sé aquí en esto del endeudamiento, la palabra, el significado de socios y de otros, alguna pregunta, ¿queda claro? De pronto en el chat tenemos alguna pregunta. Buenos días, Miguel. Yo soy Lina Moreno y me gustaría saber que me explicaras más sobre el tema de crowdfunding. Sí, mira, los crowdfunding, como te digo, son ahora con el tema de la pandemia que hubo la restricción y que hubo pues este tema de restricción de movilidad, de desplazarse a ver proyectos, se puso muy de moda poner proyectos en internet. Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas que están sacando proyectos tecnológicos. Inclusive por ahí vi una que quería hacer un proyecto para producir unos elementos para la NASA. Entonces la persona que puso la idea, se diseñó una idea muy innovadora y la puso en internet, que él quería participar en la NASA en la producción de esos elementos para un transbordador, pero que no tenía capital, entonces que estaba poniendo el proyecto. Estos crowdfunding lo que hacen es que personas por internet donan para ese proyecto. Entonces hay personas que entran y miran, ve, este proyecto me gustó, es innovador, es de un empresario, voy a hacer una donación de X plata. Funciona inclusive como hacer un símil, por ejemplo, cuando nosotros en Colombia hacemos hacia el exterior proyecciones de las comunidades indígenas o proyecciones de algún proyecto ecológico. Entonces, algunos países en el exterior entran, miran esos proyectos y a través de donaciones financian esos proyectos. De todas formas, si quieres más conocimiento, pues
Hay mucho material sobre los crowdfunding y los puedes consultar básicamente en internet o asesorarte de una persona financiera. De pronto alguna otra inquietud. Listo, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces continuemos con qué tipos de endeudamiento podemos tener. ¿Qué tipos de endeudamiento se pueden dar en una empresa? Entonces, esto es básico, diferenciar la financiación a corto y largo plazo. No es lo mismo tener que devolver dinero en los próximos 3 meses que dentro de 3 años. Si estimas bien el plazo de devolución, puedes ahorrar mucho en intereses, y si se excede el plazo, se deben seguir pagando intereses correspondientes a la amortización. Tal vez uno de los elementos más importantes en gestionar el endeudamiento es diferenciar a corto y largo plazo. Y en esto vamos a revisar este tema. El endeudamiento a corto plazo. Pago menos interés, pero reduzco mi flujo de caja. Y ya vamos a mirar por qué. ¿Qué me permite el endeudamiento a corto plazo? Una liquidez inmediata. Cuando yo hago créditos a 2, a 3 meses, a créditos a menos de 12 meses, pues obtengo una liquidez inmediata. ¿Qué me permite también este endeudamiento? Financiar el ciclo operativo. Cuando hablo del ciclo operativo es el capital de trabajo, lo que es inventarios, lo que es cartera y lo que es proveedores. ¿Qué debo tener en cuenta en el endeudamiento a corto plazo? Que lo debo pagar a corto plazo y pago menos intereses. Y lo hago para financiar proveedores y terceros. Y también tenemos el endeudamiento a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia en este? En el endeudamiento a largo plazo pago más interés porque obviamente voy a tener un crédito abierto en el tiempo más largo, entonces pago más interés. Pero al pagar en el tiempo más largo, pues mi cuota es más baja, entonces me da más flujo de caja, no me quita tanto el flujo de caja. ¿Para qué sirve el endeudamiento a largo plazo? Para adquisición de activos productivos. Cuando voy a adquirir un activo productivo, una maquinaria, un vehículo, algo para la empresa que me va a llevar un tiempo. Para compra de bodegas y edificios, cuando quiero comprar un inmueble pues para mi empresa. Para financiar el ciclo de inversión. Este endeudamiento lo hago es para inversiones, no para ciclo de capital de trabajo. Se paga a largo plazo con más interés y con esto lo puedo obtener con el sistema financiero o con terceros. Y entonces aquí vamos a hacer un ejemplo para que entendamos más este tema de corto y largo plazo que es fundamental a la hora de gestionar un crédito. Entonces, miremos endeudamiento a corto plazo. Vamos a poner aquí un ejemplo de una tarjeta de crédito. Jorge Vélez tiene una tarjeta de crédito con cupo de 5 millones, es empleado, tiene un contrato a 1 año y sus ingresos son de 2 millones de pesos mensuales. Ese es el tema de Jorge. Jorge tiene una cartera, una tarjeta de crédito. Jorge decide comprar un mercado con su familia por 400.000 pesos a una cuota. Entonces, Jorge, ¿qué evalúa aquí? Jorge dijo, bueno, yo voy a ir a comprar un mercado, voy a hacerlo por 400.000 pesos a una cuota. ¿Por qué? Porque veo que a una cuota no pago intereses, entonces, listo, esa es una ventaja. Segundo, si yo compro con la tarjeta, me da puntos y me da millas. Eso es otra ventaja. Tercero, la fuente de esos 400.000 pesos de pago es, yo me gano 2 millones de pesos al mes. Entonces, de los 2 millones voy a sacar 400.000 pesos para mercado a fin de mes y los voy a pagar. O sea, la fuente de pago de esos 400.000 ya está garantizada. Lo va a sacar de sus ingresos. Y tiene un contrato 1 año, o sea que el próximo mes muy seguramente va a tener empleo. Entonces, Jorge evaluó todas esas cosas y hizo el mercado a un mes. Entonces, lo que hablábamos, compró sin intereses, acumula puntos, descuentos por pago de tarjeta, puede mercar antes de la quincena y una fuente de pago adecuada. Todos los beneficios tenía Jorge para hacer el mercado a un mes. En la primera cuota, Jorge paga 400.000 de capital y 0% de interés. Total pagado, 400.000 pesos. Esa es una buena gestión del endeudamiento. Primero, evaluó qué inversión iba a hacer, cuál era su fuente de pago, cuál era el periodo adecuado y qué beneficios tenía. Eso es una gestión del endeudamiento. Pero ahora vamos a poner el mismo caso y supongamos que Jorge no hizo ninguna evaluación de esas. Entonces Jorge dijo, voy a comprar un mercado para mi familia por 400.000 pesos, pero voy a hacer eso a 36 cuotas porque es que el fin de mes yo voy a ir a pasear a Pereira. Entonces yo necesito
tener plata al fin de mes de mi quincena y no quiero pues que me llegue una cuota alta de la tarjeta, entonces voy a financiar eso a 36 cuotas, ese mercado. Entonces Jorge ahí ya empezó a pagar una tasa de interés del 2% mensual, porque las compras mayores a un mes con tarjeta de crédito ya se les empieza a cobrar intereses, ya empieza a cobrar 2% de interés mensual. La primera cuota él va a pagar capital 7.693, intereses 8.000. Va a pagar 15.693 la primera cuota. La segunda cuota va a pagar 15.693, ya va a pagar un poco más a capital e intereses. La tercera cuota y así sucesivamente. Cuando terminen las 36 cuotas, Jorge habrá pagado 400.000 pesos de capital y 164.000 pesos de intereses. Va a pagar un total de 564.000 pesos. ¿Y qué problema tiene aquí Jorge? Primero, paga mucho interés. Paga 164.953.000 pesos. O sea, esto ya le está quitando cada año parte de sus ingresos. Segundo, compromete su capacidad de pago. ¿Por qué? El mercado que Jorge compró, 400.000 pesos, dura un mes. Y él en un mes lo debe haber pagado, porque si ya lo empieza a pagar la segunda, la tercera, la 12ª cuota, ese mercado ya se lo gastó. Entonces, digamos que la inversión quedó, la inversión de 400.000 pesos no quedó acorde al pago que debió haber sido a un mes. Lo tercero, mala utilización del dinero. Claro, Jorge empezó aquí a pagar 15.600, entonces el primer mes él pagó 15.693 pesos, 15.693 pesos, pero gastó 400.000 pesos. Entonces de la quincena le van a quedar 390.000 pesos que él debió haber pagado, pero no, él los utilizó en un viaje a Pereira, se fue a pasear. Entonces ahí está haciendo una mala utilización del dinero, porque esa plata que se está gastando en el viaje a Pereira a fin de mes correspondía al pago de ese mercado. Entonces en el futuro puede que 15.693 pesos se lo siga pagando, pero si hacen más compras a 36, llega un momento en que él debe pagar cuotas de 300, 500.000 pesos y no tiene ninguna inversión en eso, simplemente fue gastos que ya consumió hace mucho rato. Y por último, la fuente de pago él no la tiene asegurada, porque si aquí miramos que él tiene contrato a un año, si al año lo dejan a él sin impuesto y no le renuevan el contrato, él tiene que seguir pagando esta cuota y no va a tener de dónde pagarla. Entonces su fuente de pago no la tiene asegurada. Entonces esta es una mala gestión del endeudamiento. Por eso hay que tener en cuenta a corto y a largo plazo. Entonces en este caso se hizo una mala gestión. Y ahora miremos el caso al revés. Jorge con la misma tarjeta. Digamos que Jorge decide comprar un televisor con su familia de 2 millones de pesos a 12 meses con un interés del 1% mensual. Jorge aquí también evaluó, bueno, yo 2 millones de pesos no los puedo comprar en un solo mes porque yo me gano 2 millones de pesos. Entonces, si lo compro a una sola cuota, me voy a quedar sin plata para pagar otros requisitos que necesito. Entonces, yo necesito financiar ese televisor a un tiempo prudencial que me dé unas cuotas adecuadas. Decide financiarlo a 12 cuotas. Tiene un interés de 1% mensual. Él está dispuesto a correrlo porque el televisor pues, se lo lleva pidiendo mucho a su familia y la única forma que tiene de comprarlo es a 12 cuotas. Entonces, Jorge decide comprar a 12 cuotas. Primero, el plazo del crédito es acorde a la inversión. 2 millones de pesos financiados a un año es factible hacer en los pagos y fuera de eso él tiene contrato a un año, o sea que tiene su fuente de pago asegurada. ¿Tiene fuente de pago adecuada? Sí, tiene ingresos de 2 millones de pesos y puede responder por esas cuotas. Y es una forma de adquirir activos que tienen un valor más costoso que él de cierta forma no podía adquirir. Entonces Jorge en la primera cuota paga 157.000, 20.000 de intereses, total 177 en la segunda cuota. Al final de las 12 cuotas pagó 2 millones y 132.000 de intereses. Y digamos que en este caso Jorge también hizo una gestión del endeudamiento adecuada para adquirir ese activo. Y en el segundo caso, Jorge no hace ninguna evaluación de costo ni nada y decide comprar su televisor y dice, no, yo no quiero pagar intereses, eso va toda hora pagando interés, voy a comprar ese televisor a una cuota, 0% de interés y me salgo de una vez y me compro el televisor. ¿Qué pasa en este caso? Como Jorge compró a 2 millones, la primera cuota que le va a llegar es de 2 millones de pesos, no va a pagar interés, pero le va a llegar 2 millones. Entonces él va a tener que coger todo su salario, 2 millones de pesos y pagar la cuota. ¿Y qué pasa? Compromete su flujo de caja, porque entonces a final del mes, si él tiene que pagar un arrendamiento, unas facturas, otro compromiso, se va a quedar sin plata, se va a quedar sin flujo de caja.
Y eso es lo que nos pasa muchas veces en las empresas, nos quedamos sin flujo de caja porque tenemos que adquirir unos costos o unos pagos financieros a muy corto plazo. Puede quedar mal con otros pagos, claro, si yo tengo necesidad de pagar el arrendamiento, las facturas, otros gastos, pues voy a quedar mal. Puede quedar mal en otras actividades si tiene compromisos también. Solicitar créditos para pagar créditos. Esta también se vuelve básica. Es lo que hacemos, lo que se hace muchas veces y ya se hace también a nivel empresarial y a nivel personal. Cuando yo requiero un pago de unas obligaciones, y inclusive ya me gasté esa plata, ¿yo qué hago? No, venga, hagamos un crédito y paguemos esas obligaciones. Y más bien nos quedan un solo crédito y seguimos pagando este crédito. Entonces empiezo a hacer créditos para pagar créditos y para consolidar pasivos. O lo mismo en las personas naturales, pues empiezan a prestar plata para pagar cuotas que no tienen con qué pagar. Y en las empresas genera pérdida de rentabilidad y no se puede operar. Cuando yo comprometo todo mi flujo de caja a pagar obligaciones a muy corto plazo, entonces me quedo sin flujo de caja para comprar mis insumos, para comprar material, y entonces no puedo operar, no puedo hacer el producto que vendo porque no tengo flujo de caja. Entonces, muy importante este tema de endeudamiento a corto y a largo plazo. ¿Alguna inquietud con estos tipos de endeudamientos a corto y largo plazo? ¿Consideran que en una empresa es puntual e indispensable tener esto en cuenta? Están muy callados hoy. Aló, pero así me están oyendo. Sí, Miguel, es que están como tímidos. Sí le estamos escuchando. Sí. Ah, bueno, listo. Sí le estamos escuchando, muy importante el tema, cómo tomar las decisiones para el endeudamiento. Pues en lo personal, casi siempre que voy a hacer una compra de un activo o algo, por lo regular he hecho un ahorro previo, siquiera por el 30 o 40% del valor del activo, de la compra. Que al momento de buscar el crédito, de pronto entonces ya sea menor. Usted lo estaba explicando, no afecte el flujo de caja ni vaya a pagar muchos intereses. Correcto, muy bien, sí. Hacer la gestión del endeudamiento es básico y uno muchas veces para empezar proyectos o comprar algunos activos o hacer algún gasto, sí debe prever tener un porcentaje. Muchas veces cuando yo empiezo un proyecto y me endeudo en un 100%, ¡Sí lo veo! Siempre obtengo malos resultados. Bueno, entonces ahora miremos el siguiente bloque. ¿Por qué se endeuda una empresa? ¿Por qué se endeuda una empresa? Entonces, principalmente una empresa se endeuda para financiar sus activos productivos no corrientes, la planta y equipos, la maquinaria, los vehículos, las patentes, lo que normalmente se llama el CAPEX, el plan de inversión de activos fijos. Este endeudamiento es a largo plazo y debe ser mayor a 5 años porque pues, son activos que van a estar en la empresa mucho tiempo. Y el segundo punto, para financiar crecimiento. Entonces, las empresas también, uno de los puntos fundamentales de endeudamiento es para crecer su empresa, para ampliar su planta de personal, para comprar más insumos, para agilizar operaciones. Entonces, hay unas inversiones ahí a mediano plazo donde yo quiero adecuar la bodega, quiero contratar más personal, quiero ampliar mi zona de cobro, quiero ampliar los vendedores que tengo en la calle. Bueno, esto es una forma de ampliar la empresa y hacemos endeudamiento a mediano plazo, a 36 meses. Y tenemos el endeudamiento para financiar capital de trabajo. El capital de trabajo es algo que rota todos los días, que son las cuentas por cobrar, los inventarios, los proveedores, y debe ser a menos de un año. Entonces, estas son las tres principales motivos por los cuales se endeuda una empresa. Y vamos a analizar aquí esos casos. Entonces, financiación de activos productivos o CAPEX. ¿Qué es eso? El CAPEX, básicamente, toda empresa debe tener un plan de inversión para financiar sus activos productivos. El plan de inversión es para adquisición de activos no corrientes, la caja que destina la empresa para la compra, mejora o mantenimiento de sus activos productivos. Acordémonos que los activos productivos son lo principal que tiene una empresa. O sea, con lo que yo produzco mi producto y lo que yo vendo y gano son la maquinaria, es mi bodega,
es toda la logística que tengo, los carros, eso es lo que me permite a mí producir y tener una ganancia. Entonces yo tengo que tener un plan de inversión para estar modernizando sus activos, para estar adquiriendo nuevos activos, para estar haciéndoles mantenimiento. Eso es lo que me va a permitir crecer en el tiempo y tener mi modelo de negocio. Generalmente debe ser a largo plazo porque son activos que normalmente van a estar más de 5 años, una máquina, una bodega, bueno, etcétera. Entonces, los activos no corrientes tangibles, estos en la mayoría los financiamos, que son la planta de edificaciones, la maquinaria y el equipo y los vehículos. Eso es lo que normalmente tenemos como un activo no corriente o activos tangibles. Pero también hoy en día tenemos que tener mucho énfasis en activos intangibles que se nos están presentando y que muchas veces pueden tener valores, porque si ustedes miran las principales empresas hoy del mundo, son empresas que no tienen casi activos. Por ejemplo, Google, la empresa tal vez más grande del mundo. Entonces va uno y mira, pues Google no ve edificios en todas las ciudades, no ve empleados, son empresas que no tienen activos tangibles. Tienen activos intangibles. ¿Cuáles son los activos intangibles? Pues las patentes, el goodwill, las franquicias o empresas que desarrollan software. Esas empresas pues son pequeñas, pero lo que desarrollan o el programa que desarrollan, el juego o el programa para manejar una maquinaria, etc., eso es lo que vale y vale inclusive muchas más veces del patrimonio que ellas tengan. Entonces uno también tiene que tener en cuenta cuando vaya a financiar tanto activos tangibles como activos intangibles y tener un plan de inversión de producción en la empresa para este crecimiento. Y el capital de trabajo, cuentas por cobrar, inventarios y proveedores. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es el que necesita la empresa para operar. Se reinvierte mensualmente y garantiza una operación sana y la rentabilidad esperada. Su cálculo es muy importante y evita deficiencias operativas e incumplimiento en pagos y rebaja de inventarios. Vamos a hacer esto con un ejemplo. Pongamos un tendero, una persona dueña de una tienda. Vamos que una persona va a abrir una tienda, ya compró los congeladores, compró los estantes, tiene el local, ya lo arrendó y listo, y va a empezar a operar. Y tiene 10 millones de pesos en efectivo para empezar a trabajar. Entonces esta persona tiene 10 millones de pesos, ese es su capital de trabajo, 10 millones de pesos y con eso va a empezar a operar la tienda. Al día siguiente por la mañana llegan los proveedores y él compra 10 millones de pesos en inventarios, en arroz, aceite, todos los productos que va a vender en la tienda. Ese capital de trabajo de él ya se convirtió en inventarios. Ya no lo tiene en efectivo, sino en inventarios. ¿Listo? Vamos que ese señor empezó a vender al final del día, vendió todo el día y al final del día cuadró. Dijo, bueno, yo vendí 8 millones de pesos y me quedaron 2 millones de pesos en inventarios. Entonces su capital de trabajo ya son 8 millones de pesos y 2 millones en inventarios. Pero supongamos que esos 8 millones, como era una tienda que apenas estaba empezando, una empresa de la esquina le dijo que si le fiaba unos mercados que se los pagaba el viernes. Y ese señor le fió los mercados porque era el primer día y le fió 4 millones de pesos. Entonces ese señor ya al final del día tiene 4 millones de pesos en cartera que le deben, 4 millones de pesos en efectivo y 2 millones de pesos en inventarios. Ese señor ya tiene un capital de trabajo que antes tenía 10, ya lo tiene en 4 millones de pesos. Al otro día cuando llega el proveedor, él necesita volver a surtir la tienda, pero ya no tiene sino 4 millones de pesos. Entonces, ¿qué le dice el proveedor? Venga, deme 8 millones de pesos en ventas, pero le voy a quedar debiendo 4 porque me deben una plata. Entonces, ese señor ya empieza a jugar con las cuentas por cobrar, con los inventarios y con los proveedores. Y si él sigue fiando todos los días y dejando plata en inventarios, al final del día va a quedar con un capital de trabajo en efectivo muy bajito que no le va a permitir al otro día comprar insumos. Por eso el manejo del capital de trabajo es tan importante en una empresa. Hacer una gestión de las cuentas por cobrar, de los inventarios y de los proveedores es fundamental. Miremos, por ejemplo, este caso. Este señor tiene en cartera inventarios y proveedores. En el primer año el señor tiene en cartera 50 millones de pesos, eso le deben. En inventarios tiene 100 millones de pesos, tiene una plata en inventarios. Y a los proveedores les debe 30 millones de pesos. Entonces su capital de trabajo es 150 que tienen inventarios y cartera, menos los proveedores, tiene 120 millones de pesos en capital de trabajo. Y supongamos que para el año 2 el señor la cartera la aumentó a 70. Los inventarios tiene 150 y los proveedores les deben nomás 20. Su capital de trabajo para este año es de 200 millones de pesos. ¿Qué pasa con esto?
que si a este señor le vamos a hacer 120 millones del primer año menos 200 millones del segundo año, va a ser que tuvo que sacar 80 millones de su flujo para meterle al capital de trabajo, y es lo que se llama variación de capital de trabajo neto operativo. Entonces, ¿qué pasa en este capital de trabajo? Que esto le va a impactar directamente su flujo de caja. Si él venía con un flujo de caja bueno porque tuvo un nivel de ventas buenas y una utilidad buena, a ese flujo, a ese nivel de ventas le va a tener que restar 80 millones de pesos porque eso fue lo que se le consumió de más el capital de trabajo, por no tener una gestión de pronto en cartera, o vio más, o por inventarios que se quedaron ahí que no salieron, o habría que mirar si creció en ventas. Pero supongamos que al tercer año este señor tiene ya 20 millones en cartera, hizo una política de recuperación de cartera buena, pasó de 70 a 20. En inventarios también hizo unas políticas de descuentos y sacó todo ese inventario que tenía viejo, o puso políticas de asesores de ventas, bueno, lo bajó 80 millones, y a los proveedores les pidió más plazo, 40 millones. Para el tercer año este señor no requirió sino 60 millones de pesos de capital de trabajo. Entonces en este evento tenía 200 en el año 2, en el año 3 requirió 60, es decir, que para el año 3 este señor le va a subir a su flujo de caja 140 millones de pesos, ya no le va a restar, sino que le va a asumir, porque hizo una adecuada gestión de su capital de trabajo. Pues gestionar el capital de trabajo es básicamente el trabajo de día a día para que mi empresa tenga liquidez y pueda operar sanamente. Entonces, para este caso, la variación de capital de trabajo de un año contra el segundo, contra el tercero, fue muy favorable. ¿Qué recomendaciones? Lo que no se cobra, no se paga. Uno tiene que tener una política de cobro de cartera clara y prácticamente diaria. Tiene que estar llamando a sus deudores, estableciendo políticas claras de cartera, nunca dar plazos de cartera mayores a los de los proveedores. Me explico con esto. Si un proveedor me da 30 días para que yo le pague el producto, yo no puedo ir a vender ese producto con 60 días a un cliente, porque entonces el proveedor me da 30 días y yo le doy 60 días a mi cliente, entonces yo tengo que 30 días frenar mi capital de trabajo. Y tengo que buscar una rotación adecuada de mi cartera, de mis inventarios, de mis proveedores. Si yo miro la rotación de inventario en mi cartera y supongamos me están pagando cada 180 días, pues es un factor de preocupación. Venga, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos cobrando y estamos recibiendo pago de cartera solo cada 6 meses o cada 90 días? Una cartera dependiendo obviamente del producto. Habrá productos que roten a 30 días, pues si yo vendo carros, pues eso rotará a 180, bueno, dependiendo del producto, estar acorde a esa rotación. Lo mismo los inventarios. Yo tengo que estar viendo que mi inventario esté rotando a los días que son adecuados. Por ejemplo, si yo tengo una tienda, pues prácticamente deben estar rotando semanalmente. Si yo veo pues que un producto me lleva 1 mes o 2 meses ahí, pues tengo que mirarlo, evaluarlo, qué voy a hacer para sacarlo, pero tengo que estar muy pendiente de eso. Y los proveedores es básico también, porque los proveedores son los que me financian a mi capital de trabajo. Entonces, si yo soy cumplido con un proveedor, el proveedor me empieza a dar 30, 60 días, pero si yo quedo mal con los proveedores, empiezan a restringirme esos plazos y me dicen, no, si me paga de contado, le mando, y básicamente eso me frena mucho. Este es el capital de trabajo. Entonces, ¿alguna inquietud de estas causas por las cuales se endeuda una empresa? ¿Les queda claro qué es capital de trabajo, qué es el CAPEX que debemos financiar, a qué plazos? No sé si, creo que en el chat había una pregunta, no sé si la contestaste ya, qué pena. Ah, qué pena, como tengo aquí abierto la presentación y no quiero pues que se me vaya a bloquear otra vez, si quieres me la repites, Caterine, qué pena. Lisa pregunta que si materia prima es activo, que si es activo productivo. Materia prima es activo productivo. Sí, la materia prima es básicamente con lo que uno produce, con lo que uno fabrica su producto. Entonces, la materia prima es lo que uno trabaja con proveedores. Es, digamos, parte del capital de trabajo. Yo debo tener el suficiente capital de trabajo para estar pidiendo la materia prima que necesito para producir mi producto. Entonces, por eso tengo que tener una buena política de cartera, una buena política de proveedores para que yo en determinado momento tenga los recursos necesarios en el banco para solicitar la materia prima que necesite para producir mi producto.
Porque como veíamos ahora con el tendero, si yo fío todo, yo vendo los 10 millones, pero al final del día digo, no, yo sí vendí los 10, pero es que los fié todos. Entonces al otro día voy a comprar mi materia prima, que es todos los proveedores, el aceite, el arroz, no tengo cómo, porque todo lo tengo fiado, entonces me quedo sin con qué comprar materia prima. ¿Alguna otra pregunta en el chat, Caterine? No, solo estaba esta Bueno, en el chat. y de pronto... Un aporte. Sí, adelante. Yo considero que las empresas cuando hacen transformación en los productos, cuando producen, tienen un mayor requerimiento de capital de trabajo por el asunto de materias primas, productos en procesos, productos terminados, se convierten en más inventarios para tener. Entonces son de mayor cuidado que las empresas comerciales que compramos y vendemos, porque nosotros no transformamos, simplemente el ejemplo de la tienda es perfecto para eso. Ya lo que tenemos está listo para vender, mientras que el que transforma tiene que tener en cuenta sus procesos, el tiempo de proceso y qué cantidad quiere tener en inventario en cada uno de ellos. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, sí. De acuerdo a la naturaleza de las empresas, el capital de trabajo puede ser más amplio, porque como bien lo dices, en una empresa que transforma, yo ya tengo un capital de trabajo en varias etapas. Por ejemplo, tengo un capital de trabajo en producto sin terminar, tengo otro capital de trabajo en producto terminado, tengo otro capital de trabajo en producto listo para despachar, y etcétera. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de empresas donde me involucra tener un capital de trabajo más específico y más puntual para determinadas etapas de mi proceso, sí que debo ser eficiente con eso y debo calcular bien cuánto es el capital de trabajo que necesito, porque muchas veces el no tener para pasar de una etapa a la otra puede frenar mi producto y puede frenar que me quede con un inventario o que no lo despache o que no lo pueda terminar. Muchas gracias por la pregunta y muy válida. Listo, entonces vamos a entrar aquí al otro módulo de cómo medir el endeudamiento de una empresa. ¿Cómo medir el endeudamiento de una empresa? En esto, ¿qué podemos mirar? Básicamente, para revisar una empresa, lo principal que tenemos que tener es unos balances. Los balances son la foto de mi empresa, son la forma de yo medir cómo va mi empresa, en qué estado está, si es viable, si no es viable. Por ejemplo, cuando las personas que valoran empresas, lo primero que hacen antes de ir a visitar la empresa, el edificio, los inventarios, las flotas, las redes, miran sus balances. ¿Y qué puede mirar uno en un balance así a grosso modo? ¿Cuántos activos tiene esta empresa y cuánto tiene deuda? Entonces, si una empresa tiene 100 millones de pesos de activos y en endeudamiento o en pasivos tiene 80, pues entonces, venga, esta empresa ya tiene 80% de endeudamiento. ¿Cuánto tiene de aporte de los socios? Ah, no, de aporte de los socios tiene un 20%. Con solo mirar esas dos partecitas, uno ya se da una imagen de la empresa. Entonces, medir el endeudamiento de una empresa es básico, los balances. Y en esto tal vez debemos hacer un trabajo muy fuerte porque muchas veces vemos empresas, hoy por ejemplo agosto, y ¿tienes balances a diciembre? No, el contador todavía está haciendo los ajustes para mirar los balances a diciembre. Si yo de mi empresa no tengo ni siquiera la información a diciembre de 2019 de cómo están activos, en pasivos, en endeudamiento, en flujo de caja, pues entonces, ¿cómo hago yo para operar una empresa? Básicamente los balances deberían ser mensuales para yo mirar, venga, cómo está rotando mi cartera, cuál es mi flujo de caja, cuál es mi capital de trabajo, cuál es mi nivel de endeudamiento, qué rentabilidad me está dando la empresa. Pero hay empresas que pasan 6 meses, un año y todavía no han sacado el balance. Entonces, esta parte del endeudamiento es básico tener balances actualizados con el contador. Ojalá los balances, pues normalmente son cada 3 meses, con cortes a junio y uno provisional a otros 3 meses y a diciembre. Pero ojalá un balance fuera mensual para yo determinar. Porque muchas veces tomamos el balance como una forma de mostrar unos resultados y como una forma de pagar impuestos a la DIAN, entonces a ver cómo los acomodamos aquí o allí, pero no tenemos una foto real de la empresa y muchas veces mantener con la empresa en la cabeza y saber si es rentable o no, porque también se ven balances donde vemos flujo de caja negativo, resultados de la empresa negativos, y se habla con la persona y dice, no, la empresa va bien, lo que pasa es que contabilizamos por debajo de esto, por temas tributarios. Entonces,
esa empresa es muy difícil de llevarla, porque llevar todo en la cabeza, si eso es rentable, si no es rentable, y no estar sujetos a un balance, es muy difícil. Entonces, para medir el endeudamiento básico, los balances. Por ejemplo, en este caso tenemos activos, pasivos y PIG. Con estos tres reglones del balance podemos sacar el endeudamiento de una empresa. Entonces, esta empresa tiene 100 millones en activos. En activo corriente tiene 40 millones de pesos. En activo no corriente, 60 millones. Acordémonos que el activo corriente es todo lo que yo puedo volver efectivo en un año. La plata que tengo en el banco, las cuentas por cobrar, los inventarios, todo eso lo roto y en un año yo lo veo en efectivo. Y los activos no corrientes son los activos que están más de un año en la empresa. Entonces, la maquinaria, los equipos, los edificios, lo que hablamos ahora. Y en pasivos también tenemos la misma figura, pasivos que yo debo pagar antes de un año, pasivo corriente, y pasivos no corrientes que pago a más de un año. Esta empresa tiene 60 millones de deudas, tiene 40 millones aún debe pagar en un año, 30 millones con los bancos y 20 millones a largo plazo, que también le da a los bancos 10 millones a largo plazo. Tiene unas ventas de 300 millones, tiene una utilidad operativa de 80 millones y un gasto financiero de 8 millones de pesos. Acordemos que la utilidad operativa es la que nos deja el negocio. Si yo llego ventas menos los costos de ventas, que es la materia prima, eso me da una ganancia bruta, sin gastos y sin nada. Y de esa ganancia bruta yo saco los gastos de operación y de venta. Cuando saco eso me queda una ganancia operativa. La ganancia operativa es el EBITDA. Y esa ganancia operativa me debe permitir atender impuestos, me debe permitir atender necesidades de capital de trabajo, inversiones nuevas y dividendos. Entonces, la utilidad operativa debe ser positiva. Entonces, miremos el primer indicador. Nivel de endeudamiento de una empresa. ¿Cómo es? Pasivo total sobre activo total. Obviamente, de los 100 millones, ¿cuánto debo? Entonces, pasivo total 60 millones dividido el activo total me da que esta empresa tiene un endeudamiento del 60%. Este indicador, entre más bajo sea, mejor. Un endeudamiento normal puede estar entre 40, entre 50, 60, 70%. Indicadores de más del 70% ya indican un riesgo en la empresa. Digamos con el siguiente indicador, apalancamiento financiero. Esto quiere decir, de los pasivos que yo tengo, ¿cuánto le debo a los bancos? Entonces, si yo debo 30 millones a corto plazo y 10 millones a largo plazo, aquí 30 y 10 a bancos, sobre los pasivos que son 60, quiere decir que me apalanco con bancos en un 67%. Entre más bajo sea, mejor. Apalancamiento financiero, uno se debe apalancar o con bancos o con proveedores. Cuando de pronto uno ve los balances endeudamiento con terceros, esos endeudamientos pueden ser los más peligrosos para una empresa. Porque ahorita vimos en los endeudamientos a largo plazo que yo pago y pago y pago intereses en el tiempo y eso se me consume todo el flujo de caja con el tiempo y lo que me hace es en muchas empresas llegar a la quiebra o tener que hacer consolidación de pasivos. Y las deudas con terceros no son ni siquiera a largo plazo, son deudas a infinito plazo. Porque, ¿qué pasa con las deudas con terceros? Normalmente un tercero le dice, venga, yo le presto 100 millones a la empresa, págueme 2% de interés y listo. Entonces resulta que 100 millones son 2 millones de pesos. A final de año yo he pagado 24 millones de pesos, me bajó mi rentabilidad en 24 millones y voy a ver y debo los mismos 100 millones de pesos. Y el segundo año vuelvo y pago 24 millones y en el tiempo pasan 5 años y debo los mismos 100 millones. Entonces las deudas con terceros son deudas que hay que evaluar muy bien y que pueden comprometer mucho el funcionamiento de una empresa. El tercer indicador es la cobertura de intereses. El gasto financiero es lo que yo gasto mensual o en el periodo contable por intereses. Entonces, ¿cuánto de mi utilidad? Con mi utilidad, ¿cuántas veces cubro esos intereses? Entonces, el EBITDA dividido lo que yo pago por los intereses, 8 millones me da que yo con mi EBITDA cubro 10 veces los intereses, no tengo problema. Entre más alto, mejor. Si yo cubro 10, 15, 20 veces los intereses, pues quiere decir que mi gasto financiero es muy bajo con respecto a mi utilidad. Pero hay casos en esto donde la utilidad es 80 y el gasto financiero es 60. Entonces quiere decir que toda su utilidad la está destinando al gasto financiero. Entonces el niño tiene comprometido su rentabilidad. Y la liquidez, esta es muy importante también.
porque muchas empresas dicen, venga, pues yo estoy funcionando muy bien y todo, pero a todas horas estoy sin plata, no tengo como capital de trabajo. Entonces aquí vemos la liquidez es igual al activo corriente dividido el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo tengo que pagar en menos de un año, en este caso 40 millones, ¿con qué activos líquidos cuento yo para pagar? Y en este caso este señor debe 40 millones y en activos corrientes tiene 40 millones. Quiere decir que en un año este señor tiene que pagar 40 millones y es todo lo que tiene en su activo corriente. Se va a quedar sin liquidez. 40 millones dividido 40 le va a dar un indicador de 1. Entonces este señor no tiene liquidez. Básicamente estos son indicadores para medir el nivel de endeudamiento de una empresa. ¿Alguna inquietud con el de endeudamiento, con los indicadores? ¿Estamos bien en el sonido? Sí, te escuchamos, Miguel. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio. Esto es básicamente una herramienta que nos permite digamos, en un término de 4 o 5 minutos poder tener la información de una empresa o poder tener la información de mi empresa para saber y tomar una decisión. Miguel, ¿me escuchas? Bueno, buenísimo. Primero que vamos a revisar es, aquí hay unos indicadores. Este señor dice que tiene una EBITDA de 250 millones de pesos. Eso es lo que se ganó en el año. Que tiene un margen del 38%, es decir, el negocio le está dejando un margen bueno, 38%. Que su flujo de caja es negativo. Pues vamos a mirar por qué el flujo de caja es negativo. A pesar de que este señor tiene una utilidad operativa de 250 millones, ¿qué pasa aquí? Que el capital de trabajo se le está comiendo todo el flujo. ¿Por qué? Porque si vemos acá, el paso de 278 millones que tenía en capital de trabajo, lo que hablamos ahora del tendero, a 652 millones el segundo año. O sea, aquí le tocó meter 373 millones de su flujo para el capital de trabajo. Y básicamente, ¿por qué? Porque las cuentas por cobrar o la cartera la pasó de 169 millones a 535 millones. Fió todo o vendió a crédito. Entonces, eso se le comió su flujo de caja. Pues por eso registra un capital de trabajo negativo. Si supongamos aquí en cuentas por cobrar este señor, digamos que hizo una buena recuperación de cartera y pasó a 100 millones de pesos. 100 millones. Mire inmediatamente lo que pasa con el flujo de caja, se vuelve positivo. Pasó a tener 328 millones de flujo de caja positivo. Pero como este señor quedó con una cartera tan alta, su flujo de caja es negativo. Tiene un capital de trabajo de 652 millones de pesos, su endeudamiento total es del 7%, tiene un endeudamiento muy bajito, su endeudamiento financiero es muy bajo también, Rota paga su deuda o los intereses tiene 5 años, 5 veces para pagar deuda, Rota su cartera 298 días, que va muy de acuerdo a esto, tiene una cartera muy alta y tiene una rotación muy alta. Hay que revisar esa parte de la rotación de cartera. Sus inventarios los rota cada 83 días y paga proveedores porque casi no tiene pues cuenta de proveedores. No, le iba a decir porque qué pereza. Pues muy bien, ¿Aló? Entonces, digamos que esta es una fotografía rápidamente de una empresa y es muchas veces, por ejemplo, si yo voy a solicitar aquí un crédito, yo digo en estas condiciones, venga, necesito 200 millones de pesos para capital de trabajo o voy a comprar una máquina. Pues si yo aquí le pongo un valor de 200 millones de pesos, digo que lo voy a hacer a 36 meses, a una tasa del 2% mensual, me va a quedar una cuota de 9 millones y voy a pagar en el año 114. Entonces, voy a meter aquí todavía me da más negativo. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros vamos y solicitamos un crédito y nos dicen, no, la empresa no tiene el flujo de caja adecuado para atender el crédito que está solicitando, porque en este momento es negativo. Y si le metemos otro crédito, pues tampoco va a tener con qué flujo de caja pagar eso. Aquí en este caso tocaría revisar con la persona, venga, ¿cuál es su plan de recuperación de cartera? Esa cartera la está rotando cada 30, ¿quiénes son sus principales deudores? A ver en cuánto tiempo él puede recuperar esta cartera. Pero básicamente esto es un ejercicio que uno se hace y por eso si uno tuviera información de balances cada mes, podría entrar y hacer esto y revisar, venga, mi flujo de caja es adecuado para pedir un crédito, sí.
¿Estoy dando la rotación adecuada? Sí. ¿Estoy dando mi margen adecuado? Sí. Entonces, por eso es un ejercicio valioso para hacer. ¿Qué inquietudes tienen con esta herramienta? ¿Les pareció clara? ¿Alguna pregunta? ¿Los callados hoy? Pues estaban preguntando que si este Excel lo enviábamos. Sí, yo les envío esta herramienta para que la tengan. Y no Si había quieres te más lo envío a ti, preguntas en el Caterina, y chat. tú ya lo envías a los correos. Sí. Es una herramienta que, como les digo, en 5 o 10 minutos puede uno evaluar indicadores importantes de la empresa. Entonces, en esta quedamos, pues, para enviar. Entonces, ya hablamos que para hacer un endeudamiento, yo primero tengo que tener en cuenta cuál es la necesidad que tengo. Si es de capital de trabajo, si es de inversión de activos fijos, y qué crédito necesito que sea óptimo a corto, a mediano o a largo plazo. Pues, ¿qué tipo de crédito necesito? A corto, a mediano o largo plazo. Ya dijimos que las necesidades para financiar son el capital de trabajo, el crecimiento de la empresa y la adquisición de activos productivos. Eso es básicamente por lo cual hacemos endeudamiento. Dijimos que el capital de trabajo lo hacemos a mínimo a 2 años. Dijimos que también el crecimiento empresarial hacemos endeudamiento entre 2 y 5 años. Y dijimos que el endeudamiento para financiar activos fijos lo podemos hacer a más de 5 años, o se debe hacer a más de 5 años. Entonces ahora miremos qué productos ofrece la banca y que son adecuados para esto. Empecemos con el capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo básicamente es un crédito o un endeudamiento que yo necesito de una forma rápida. Yo, cuando voy a financiar capital de trabajo, si un proveedor me está dando una promoción, me dice, si usted me consigna antes de las 5 de la tarde, le doy ese producto con el 20%. Entonces yo necesito una forma de dinero rápido. Yo no tengo tiempo de ir al banco, llevar unos balances, ir a firmar un pagaré, esperar 2 o 3 días a que me desembolsen. No, estas financiaciones de capital de trabajo deben de ser dinero rápido, y para eso los bancos cuentan con productos adecuados para financiar capital de trabajo. Hablemos del primero, créditos comerciales y de tesorería. Entonces, los bancos hacen unos estudios de unos cupos de crédito que normalmente son a 1 año y le dejan a uno un cupo para capital de trabajo. Entonces, en el evento que uno diga, venga, señor banco, yo necesito 100 millones de pesos para financiar capital de trabajo, hágame ese crédito a 2 años. Bueno, sí, usted tiene un crédito aquí aprobado, venga por la tarde, firme el pagaré. Hay otro tema que es fundamental para las empresas y se llama el factoring. El factoring es la mejora de la eficiencia financiera de la empresa, reduciendo las cuentas por cobrar y ampliando los días de las cuentas por pagar. Con factoring obtienes mayor liquidez, mejores indicadores de crecimiento y optimizas los procesos de producción de tu negocio. El factoring básicamente, como ahorita hablamos, cuando yo empiezo a manejar mi capital de trabajo, tengo que fiar una plata, o vendo a crédito, entonces eso me lo pagan a 30 o a 60 días. Voy a tener una plata retenida ahí 30 o 60 días. O si el proveedor me dice que le tengo que pagar de contado, pues no me está dando un plazo ni de 30 días o 40 días y le tengo que pagar de contado. Entonces todo eso me consume capital de trabajo y tengo que tener pendiente. El factoring lo que hace es esto, que las ventas a crédito me puede pagar esa plata de esas facturas anticipadamente y él después las cobra. Entonces me da una liquidez inmediata porque recupero esa plata de las facturas de una forma inmediata. O con los proveedores no les tengo que pagar en forma inmediata, sino que el banco le paga al proveedor y el banco me da a mí los 30 o los 15 días. Entonces prácticamente obtengo liquidez inmediata con el factoring. El factoring es un contrato que se firma entre el banco, mi cliente y yo, o llámese proveedor, le llamo cliente. Entonces simplemente, si es un proveedor, entonces se firma un contrato entre el banco, el proveedor y yo, donde el banco le dice, le vamos a dar un cupo a Miguel Andrés de 100 millones para que le pida a usted cemento hasta 100 millones de pesos y usted no le tenga que consignar nada ni pedir ninguna plata. Simplemente usted le paga, yo le pago a este señor proveedor y el banco me cobra a mí a los 8 días o a los 15, cada que yo pueda pagar con una comisión o un interés. Pero me da esa posibilidad de yo pedir rápidamente a los proveedores sin tener que consignarles plata, que tiene que ser ante las 5. Inclusive hay proveedores, dependiendo de mi negocio, que si yo no les consigno, no me despachan. Un proveedor de cemento, un proveedor de gasolina,
hasta que usted no mande la consignación, nada, no le despachan. Entonces muchas veces me quedo sin vender el fin de semana porque no alcancé a despachar, porque no alcancé a hacer la consignación, etc. Y lo mismo las cuentas por cobrar, pues si yo tengo facturas ahí por cobrar a 90 y 180 días, pues imagínense teniendo esa plata y las puedo recuperar. Entonces el factoring es fundamental y esto alivia mucho mi capital de trabajo. El factoring se hace con cualquier entidad financiera haciendo los contratos. ¿Qué es indispensable para el factoring? Tener unos buenos indicadores económicos, unos buenos hábitos de pago y unas buenas eficiencias en la gestión del endeudamiento. Créditos de fomento. Estos son otros créditos que también tenemos que tener muy en cuenta. Los créditos de fomento son las líneas que tiene el gobierno o los bancos especializados que tiene el gobierno como Finagro y Bancoldes. Finagro es una entidad del gobierno que financia todo el tema del agro y ellos sacan, como nos lo explicaba Paola esta mañana, ella es de Bancoldes, pero Finagro saca, por ejemplo, líneas para promover el campo, el aguacatejas. Miguel, ¿me escuchas? ¿Aló? Ahí se paró la imagen un momentico. Esperemos pues a ver. Hablaste del aguacatejas y congeló. Listo, ya sí está bien. Sí, ¿aló? ¿Sí me sí, oyes se ahí, te escucha. Caterina? Sí, Listo. ahí está bien. Bueno, entonces como decíamos, Finagro y Bancoldes son bancos de segundo piso que tiene el gobierno por donde se financian líneas para apoyar determinados sectores. Ellos también financian capital de trabajo, entonces hay que también tener en cuenta esas líneas, porque esas líneas tienen unas tasas muy especiales y unos periodos muy especiales. Hay que tener en cuenta eso. El Crediágil. Crediágil es todo lo que vemos, audiopréstamo, Crediágil, y básicamente es un cupo rotativo que me acompaña las 24 horas del día. No tengo que firmar pagarés, no tengo que llamar a nadie, simplemente por un teléfono con mi tarjeta de débito de mi empresa lo desembolso. Entonces, es un producto que me da liquidez inmediata para atender mis proveedores o eso. No tengo que estar yendo o llamando a alguien o firme el pagaré o traiga. No, es un cupo que me acompaña y puedo hacer, si me dan una promoción y tengo que pagarla ya, listo, lo desembolso ya y lo pago ya. El sobregiro también me da liquidez inmediata. No tengo que simplemente girar un cheque por un cupo que me da la entidad financiera y ya sé que lo tengo ahí de respaldo, lo debo cubrir antes de 15 días, pero es una liquidez inmediata que no necesito hacer ninguna gestión y que me ayuda a apalancar mi capital de trabajo. Y la tarjeta de crédito organiza mejor tus cuentas separando los gastos personales de los de tu negocio. Podrás realizar compras internacionales, pagar viajes, realizar en Colombia y en el exterior. La tarjeta de crédito también es otro elemento fundamental para el capital de trabajo y para separar esos gastos que son menores o que muchas veces la empresa también necesita hacer unas compras por internet o necesita hacer compras a un mes. Todo eso es válido en una tarjeta empresarial porque también se manejan unos cupos altos y es una de las mejores herramientas para esto. ¿Alguna inquietud con estos productos para financiar capital de trabajo? ¿Les genera alguna inquietud uno? ¿Les quedó claro todos? Bueno, sigamos. Miremos cómo financiar crecimiento de la empresa. Hablamos que el crecimiento de la empresa es cuando yo quiero ampliar mi empresa, quiero contratar más personal, quiero adecuar la bodega, etcétera, etcétera. Entonces también existen unos productos financieros para financiar crecimiento. ¿Cuáles son? Créditos comerciales y operaciones específicas para activos y adecuaciones. Créditos puntuales, ya estos créditos se analizan más, porque son endeudamientos entre 2 y 5 años, para financiar aumento de planta de personal, adecuaciones, crecimiento de la empresa, y es básicamente un crédito que se hace con el banco. Tenemos el renting. El renting es la posibilidad de financiar todos los activos productivos de la empresa. Entonces, básicamente, el renting es la posibilidad de alquilar toda la flota de vehículos de mi empresa. Entonces, muchas empresas, de acuerdo a su naturaleza o a su modelo de negocio, trabajan una flota de carros muy amplia. Entonces tienen que estar pendientes del conductor, que las llantas se acabaron, que el señor se chocó, que hay que echarle gasolina, que el aceite se varó, que el carro se estrelló y está 2 meses en el taller. Entonces eso se les vuelve un problema a la hora de la logística de la entrega de su producto. Renting lo que ofrece es alquilarle a usted una flota de vehículos donde usted ya se deja de preocupar
del todo de su flota, es simplemente un gasto que usted hace mensual, no tiene que comprar activos, no tiene que subir el patrimonio, simplemente hace un gasto mensual. El renting se encarga de todo el carro, de las llantas, del aceite, del mantenimiento, de los seguros, de todo. Usted simplemente a los 3 años que acaba el renting deja de pagar y el carro quedó en renting. Entonces es una buena solución para estas empresas que tienen una flota de vehículos amplia y da mucha capacidad de pago. El leasing es el que hablaba ahora. El leasing es el que nos da la posibilidad de financiar todos los activos productivos de la empresa. Con leasing la figura es que el activo que yo compre queda a nombre de la leasing por un tiempo determinado que yo lo voy pagando. Entonces yo comprar, por ejemplo, una bodega a 10 años, entonces yo voy pagando un arrendamiento mensual que es simplemente una cuota anticipada, el bien queda a nombre de la leasing, y a lo último, al terminar la vigencia del crédito, yo tengo una opción de compra con el 1 o el 10%, pues ya yo pago mi última cuota y tengo la opción de compra o debo adquirir el bien. El leasing también es una parte importante para financiar activos productivos porque muchas veces por temas tributarios, aunque ya también se tiene que informar, pero el ya estar inflando mi patrimonio y no teniendo asesorías especializadas puede determinar o influir en mi rentabilidad. Y los créditos de fomento que hablamos ahora, también tenemos Finagro, Bancoldes y Findeter. Finagro se financia toda la parte del agro, Bancoldes financiamos todas las empresas de comercio nacional e internacional, y Findeter financia toda la infraestructura, la salud, el turismo y el transporte en Colombia. Estos son bancos que todos permanentemente están sacando líneas. Y por último tenemos los productos para financiar activos a largo plazo. Entonces tenemos los créditos comerciales y operaciones específicas hipotecarias, que se financian a más de 5 años, o reestructuración de pasivos o adquirir activos de mayor cuantía. Tenemos el leasing, con el leasing también financiamos bodegas, edificios, se puede financiar todos los activos de alto costo y que son vitales también para la empresa. Y también los créditos de fomento, Finagro, Bancoldes y Findeter, sirven para financiar activos productivos. Esta es la parte de los productos bancarios que se deben de utilizar. ¿Alguna inquietud con eso? ¿Alguna pregunta? Caterina, ¿alguna pregunta en el chat? No hay preguntas, Miguel. Bueno, ya vamos terminando y vamos a hacer estas 2 cosas. Conceptos claves para gestionar el endeudamiento. Entonces, básicamente aquí vamos a resumir eso. Primero, identificar la necesidad y el valor agregado de la que se dará la inversión. Acuérdense que tenemos que mirar el capital de trabajo, el crecimiento y si eso nos va a dar una mejora. Lo segundo, definir qué tipo de financiación se necesita a corto o mediano o largo plazo según la necesidad. Entonces, según esta necesidad que vi inicialmente, ¿qué tipo de crédito necesito? Tercero, analice las diferentes fuentes de financiamiento y su costo. Acuérdense que dijimos que podíamos financiar con deuda, con socios o con una gran alternativa de financiación. Establezca claramente la fuente de pago en el tiempo. Fundamental, cada que usted haga una inversión o un endeudamiento, que la fuente de pago de esa deuda esté garantizada, lo que hablábamos del mercado. Si yo compro un mercado un mes, debo tener garantizado el pago de ese mercado con mi quincena. Pues yo no puedo hacer créditos donde no garanticen el tiempo que va a pagar ese crédito o que va a pagar la cuota de ese crédito. Analizar el balance, la estructura financiera, el nivel de endeudamiento, el capital de trabajo, el flujo de caja, la liquidez, el comportamiento de las ventas y la utilidad. Como vimos en el cuadrito, es básico. Si yo tengo un endeudamiento del 70% del 80%, si tengo un flujo de caja negativo, si estoy dando pérdidas y si mi liquidez es 0, pues ¿cómo voy a pedir un crédito si lo primero que me van a decir no tenés capacidad de pago, el flujo de caja no te da, el endeudamiento ya está muy elevado? Entonces, antes de pedir un crédito hay que analizar estas variables. Y con la asesoría del banco, escoja el crédito adecuado en la modalidad plazo, monto y tasa y beneficios no financieros. Hoy en día los bancos ofrecen más beneficios no financieros que financieros. Los bancos ya no son entidades que captan y colocan nomás. Los bancos tienen una cantidad de beneficios no financieros, plataformas tecnológicas, asesorías para créditos de redescuento, ayudas en el tema financiero, herramientas digitales para usted llevar el control de su página web, de sus balances,
etcétera, etcétera. Y por último, realice un cronograma de pago de la deuda que concuerde con la inversión y sea puntual en su ejecución. Este también es muy importante. Cuando yo hago un cronograma de mi deuda y de mis pagos y cuál es la fuente de pago y ejecuto estrictamente ese cronograma, siempre voy a ir liquidando las deudas, la rentabilidad que me dejó y va a ser útil. Y adicionalmente, siempre voy a tener los recursos para pagar. Una de las principales variables que se analiza para gestionar endeudamiento de un tercero o una entidad financiera es el hábito de pago. Eso es lo que le abre a uno las puertas para gestionar o para adquirir deuda de una forma mucho más fácil. Y por último, cómo acceder fácilmente a la banca, que este es uno de los grandes de las grandes dolencias o de los grandes pedidos que hacen los empresarios. Inclusive ahorita lo vemos con el tema del COVID-19, como muchas empresas, no, es que yo voy a las entidades financieras y no me prestan, es que los bancos no prestan, es que el gobierno está dando los créditos, pero el banco no presta. No, el banco o la entidad el sistema financiero es unas entidades que le dan un marco jurídico a una deuda y deben de tener en cuenta toda esta serie de situaciones porque es una entidad que está recibiendo dinero del público en captaciones y lo está prestando a otras personas. Entonces tiene que cumplir una responsabilidad y tiene que asegurarse de que esa plata que se preste tenga un margen alto de devolución y tenga un marco jurídico y tenga un marco legal y tenga un marco de garantías. Si yo voy a solicitar un crédito, no soy formal, no tengo cámara de comercio, no tengo mis empleados afiliados a la seguridad social, pues no hay ningún marco jurídico en el que yo pueda apalancar un crédito. Si yo voy a solicitar un crédito y mis balances todos, utilidades negativas, el flujo de caja negativo, el endeudamiento del 80%, tengo reportes en las centrales, no habrá una forma legal de poder adquirir una deuda. Entonces, primero, la formalidad. La formalidad es básica. Tener inscrita en la Cámara de Comercio, tener los pagos de los impuestos, tener mi nómina de una forma formal. Mucha gente ahora en la pandemia, con los auxilios que dio el gobierno para nómina, tenían 50 empleados y les daban 300.000 pesos por empleado, pero ahorita que de los 50, 10 los tenían formales y 40 los tenían informales. Entonces esas personas no pudieron recibir el auxilio por la informalidad de la nómina. Y los balances actualizados, pues fundamentales. Sin balances, ¿cómo puedo hacer para evaluar mi empresa o que me evalúen para la hora de pedir un crédito? Los balances, ya dijimos, en los balances revisar cómo es mi estructura financiera, cuál es mi nivel de endeudamiento, cuál es mi capital de trabajo, mi flujo de caja, la liquidez, etc. El modelo de negocio, esto es clave, como vimos al principio en el elevador. Si yo no conozco mi modelo de negocio y no soy claro en él, ¿cómo voy a también a expresarlo a la hora de adquirir una deuda? Yo voy a ser claro cuál es mi modelo de negocio, cuál es mi ganancia, qué es lo que espero recaudar, qué es lo que espero ganar y qué es lo que yo necesito. El hábito de pago es fundamental. Y el hábito de pago es, si se venció el 5 hay que pagarla, la cuota. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, bueno, la cuota se me venció el 5, pero yo pagué el 6, el 7, 2, 3 días, eso no es problema. Resulta que en el sistema financiero se van acumulando esos días. Entonces, si yo el primer mes tuve 3 días de mora, el siguiente mes tuve 6 días de mora, al final del año aparecí con 90 días de mora. Entonces va a mirar uno, 90 días de mora, eso le rebaja la calificación en su crédito y le da unas tasas de crédito más altas. Entonces, el hábito de pago es fundamental. Cuando yo tengo un buen hábito de pago, accedo fácilmente a los créditos, accedo fácilmente a préstamos. Garantías. Las garantías mejoran las tasas y dan la posibilidad de crédito rápido. Si yo tengo la posibilidad de constituir una garantía en una entidad financiera, eso me asegura que más adelante, cuando yo pida un crédito, me den una tasa más baja y me puedan hacer el crédito más rápido. Centralización. Bueno, este también funciona. En la medida que yo pueda estar en un banco o en una entidad financiera, con toda mi operación voy a tener mejores beneficios, porque voy a tener más relación comercial con esa entidad financiera y ellos me van a poder, basados en esa centralización de mis operaciones, darme mejores productos, mejores tasas, mejores plazos. Pero cuando yo tengo la cuenta en el banco X, el crédito en el banco Y,
el leasing en el Banco Z, pues también igual va a tener acceso, pero igual puede tener diferentes tasas y diferentes modalidades de crédito. Y por último, este tema del COVID-19 ha cambiado mucho todo, ha cambiado las empresas, ha cambiado la forma de producir, los clientes, de mirar la cartera. Entonces, digamos que este tema ya de estructuras financieras, de la rotación de inventarios, de las cuentas por cobrar, digamos que de cierta forma pasó a un segundo plano. Hoy en día con el COVID-19, ¿qué se está mirando? ¿Cómo voy a reinventar mi empresa? ¿Qué cambio en mis clientes? ¿Qué cambio en mis proveedores? ¿Cómo voy a recuperar la cartera que tengo, que en últimas es lo único que me está quedando de mis activos y lo que me va a permitir seguir en el tiempo? Entonces, básico, tener un modelo de negocio. Hoy todo cambió. Pretender que una empresa o que mi empresa va a seguir en la misma situación que venía a marzo va a ser muy complicado. Algo tengo que hacer en mi empresa. Por lo menos tengo que empezar a diseñar canales digitales, plataformas digitales de pedidos, a establecer modelos de cobro por internet. Tengo que ir renovando mi empresa, pero mi empresa hoy en día no puede ser ni puede seguir la misma que fue hasta marzo. Entonces hoy en día hay que modificar, hay que reinventar ese modelo de negocio, hay que mirarse de los canales digitales, hay que entender muy bien el entorno y qué le ha pasado a mis clientes, qué le ha pasado a mis proveedores, mirar si mi objeto y si mi modelo de negocio todavía es válido, o qué le debo cambiar, o si lo debo cambiar, etc. Yo creo que este fue todo el taller de Caterine. Básicamente, Listo. pues, estas las cosas que teníamos. Darle muchas gracias a todos y no sé si alguien tenga una pregunta. Pues bueno, les acabo de compartir la votación, que es pues como la evaluación del taller que siempre hacemos al final de cada sesión. En su pantalla les debe aparecer las preguntas, no se demoran 2 minutos resolviéndolo, solo es poner de 1 a 5 a cada pregunta. Y aquí en el chat pues hay una pregunta, ¿cuáles son las tasas promedios de estos créditos? Pregunta Sebastián. Sebastián, mira, las tasas promedio, como hablábamos ahora, una tasa depende de algunas variables. Entonces, por eso les decía, cuando yo tengo unos buenos indicadores y un buen hábito de pago, eso puede determinar que yo tenga una tasa de interés más baja. Entonces, yo puedo ir y tener una tasa del 1% y una persona ir y pedir el mismo crédito y darle una tasa del 1,8%. Pero en resumidas, en Colombia, tal vez hoy en día o en la actualidad existen las tasas más baratas que han habido en la historia en Colombia. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la tasa de intermediación del Banco de la República, hoy en día está en 2,25. Si miran el IBR está en el 2,85. El DTF está en el 2%. Eso nunca se había visto. Entonces, una tasa hoy en día de un DTF más 4 puntos es una tasa del 6% anual, del 0,5 mensual. Hace 1 año y medio estábamos viendo tasas del 1,5, del 2, del 2,5. Hoy una persona con unos buenos indicadores, con buen hábito de pago, está por debajo del 1%, el 0,7, el 0,8. Hay gente que tenía ahorita en créditos de Bancoldex en esta situación tasas al 0,3. Pero por eso depende mucho y es vital el tema de los balances, el tema del hábito de pago y el tema de tener claro todos estos puntos. Porque también se pueden dar unas tasas con unos indicadores digamos, unos indicadores más de riesgo, pero tasas más altas. Hay una persona que está levantando la mano en el chat, Abundio de Jesús. ¿Es porque vas a participar o estabas ensayando ahí la opción? No, quería preguntar algo, saludar primero que todo a Miguel Cardona y a todos los que son parte de esta charla tan maravillosa, muy rico todo. Muchas gracias. Buen día, Abundio, gracias por el saludo y con mucho gusto. Vea, lo que pasa es que yo sí tengo mis inquietudes. Las entidades financieras sabemos que no son casos de beneficencia, eso lo tenemos claro, es un negocio que debe ser rentable, obviamente estamos claros en eso. Pero todavía hablabas ahorita acerca de la pandemia del COVID-19. Con esta pandemia nos dimos cuenta de que las entidades financieras no están siendo muy generosas con los empresarios. Y los empresarios realmente somos los que estamos poniendo la cota de generación de empleo y de progreso en el país.
el Banco de la República da unas tasas de interés a los bancos en esta pandemia del 4.5, 5% anual, y ustedes tienen unas tasas del 17, el 18%. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es realmente la conciencia que tienen los bancos? Y por ejemplo el eslogan prácticamente de Bancolombia es: le estamos poniendo el alma. Mi pregunta es: ¿le estamos poniendo el alma a la empresa o le estamos poniendo el alma a los comerciantes, a los empresarios que necesitan de nosotros en estos momentos? Mucha gente, otra cosa que es lo de Bancoldes y Findeter, que son los bancos de segundo piso, y eso lo tenemos muy claro. Miguel, ¿por qué uno cuando va a solicitar un banco un préstamo por Findeter o por Bancoldes, los bancos tienen la obligación de prestar, obviamente, ¿cierto? Pero no les gusta porque es prestar plata que no es del banco. Entonces ponen demasiadas trabas para un crédito de estos, porque un crédito sale al 3.4, 47%, que son tasas muy beneficiosas para nosotros los comerciantes, pero ellos no quieren prestar esa plata porque el banco la va a prestar al 0.9, al 1, al 1.2, dependiendo pues de la finalidad del crédito, ¿cierto? Entonces yo sí quiero que seamos como muy coherentes en este tema, es de que los bancos en febrero sacan unas noticias en los medios de comunicación, en los noticieros, diciendo, por ejemplo, el banco tal le quedaron de ganancias 8.000 billones el año pasado, el otro dice, no, 7.500 billones. Entonces, si los comerciantes y los usuarios de la banca les dimos la mano con el 4 por mil cuando las entidades financieras estaban pasando dificultades, ¿por qué no tocamos ese temita del 4 por mil en estos momentos, que ya tiene un superávit ampliamente alto y lo siguen cobrando el gobierno? ¿Por qué en esta pandemia del COVID-19, por qué no desmontan ese 4 por mil, que es un cáncer? Una de las dolencias de los empresarios, el tema de acceso a crédito y de pronto de las tasas. Pero te voy a resumir eso en estas cosas, aunque no es el tema pues de la entidad financiera. Como te decía, hoy en día las tasas más baratas que hay son las que hay hoy en día, pero eso lo determina los indicadores financieros. Los bancos, digamos que son unas entidades que más que sea el dueño que esté allá arriba y el que se esté ganando la plata, es una entidad donde hay una serie de socios y presta una labor social en un país, que recibe los dineros que recibe la gente, los capta y se los presta a otros para que desarrollen unas actividades. Y entre esa captar y ese préstamo hay un margen de intermediación, que es lo que se ganan las entidades financieras. Vos decías que las entidades, ¿por qué no han sido justas? No entraría a hablar de una o la otra. Lo que sí te puedo decir es que las entidades todas han hecho un gran esfuerzo desde marzo para acá, y particularmente te voy a hablar de Bancolombia. En marzo, cuando empezó la pandemia, Bancolombia congeló 20 billones de pesos en créditos a todos sus deudores. Digo, no vamos a pagar cuotas durante estos 3 meses de pandemia, y se les congeló créditos a 3 meses. Y hoy en día se están congelando créditos a 6 meses. Esto es una empresa también como cualquier otra, y si uno tiene una empresa y su cartera es la que le da la fuente y su flujo de caja, pero si la cartera dice, no, venga, yo no les voy a cobrar en 6 meses y no les voy a cobrar en 12 meses, pues entonces también se empieza a quedar sin fondos. Entonces digamos que los bancos han hecho un gran esfuerzo inicialmente en una serie de beneficios. Lo primero fue congelar todos los créditos por 3 meses, y hoy en día se están congelando más. Congelar los pagos de tarjeta de crédito. Se suspendieron débitos automáticos y ampliaron los canales virtuales sin costo para que las personas pudieran hacer operaciones. Y en cuanto al dinero, los bancos se tienen que regir por la superintendencia financiera. Entonces la superintendencia financiera le exige al banco que a la hora de otorgar un crédito tenga un marco legal y un marco jurídico. Y ese marco legal y ese marco jurídico lo da precisamente la información financiera, el hábito de pago, las garantías, que haya una posibilidad de retorno de esos créditos. Porque si las entidades financieras se pusieran a prestar sin ningún tipo de requisitos, mucha plata de pronto esa no se podría cobrar o no regresaría, y las personas que terminarían con el problema serían los mismos ahorradores, porque entonces yo con un CDT voy al banco, no, venga, es que allí la cartera no se recuperó, entonces no le voy a poder pagar el CDT. Entonces digamos que hay que hacer un tema muy juicioso en el tema de colocar crédito,
porque se tiene que garantizar que haya unos dineros para responder por unas captaciones. Entonces diría que eso en la parte de los bancos. En el tema de tasas, hoy en día si tú vas a hacer un crédito, como te digo, el DTF y la EBR están en los niveles más bajos que hemos visto, entonces muy posiblemente un crédito hoy en día salga al 1. Lo que pasa es que si hay unos créditos que venían, y por ejemplo, los CDTs, cuando yo abrí un CDT a un año el año pasado, o en enero lo abrí al 5%, al 6%, y resulta que hoy en día las tasas están en el 2%. Entonces el banco tiene que seguir pagando ese 5% hasta final de año porque fue un CDT que él captó. Por eso muchas veces esas tasas no se ven tan rápidamente, pero sí se ve en el IBR y en el DTF, y si lo vas a tener hoy en día sería una tasa muy baja. Y por lo último, lo del 4 por mil. Lo del 4 por mil se ha generado un malentendido, pero el 4 por mil no es una comisión que cobra el banco. El 4 por mil es un impuesto que pone el gobierno. Y es que por cada retiro que uno haga de una cuenta le cobra el 4 por mil, pero eso es un impuesto que se va a recaudar al gobierno, a la DIAN. En un principio ese 4 por mil, en la época de la quiebra del sistema financiero, fue utilizado para financiar la banca, para que no se quebrara, pero hace muchos años ese 4 por mil no se utiliza para los bancos, lo utilizan para otro tipo de renglones en la DIAN, y hoy en día no es un tema que beneficie a los bancos, ni es un dinero que se quede en los bancos, es simplemente un impuesto que recauda el gobierno para financiar otro tipo de actividades. Listo, entonces, pues Miguel, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta que sea muy puntual porque ya son las 12, entonces pues damos por terminado el taller. Todavía me faltan unas personas por hacer la evaluación del taller, por favor, ahí les está apareciendo en la pantalla. Muchas gracias por participar. Recuerden que todavía nos quedan algunos otros talleres para que estén pendientes. Los que ya están en el grupo de WhatsApp o al correo electrónico les estaremos enviando la información. Muchísimas gracias. Me faltan 2 personas para hacer la votación. Y Miguel, pues muchas gracias a ti por toda esta información, por todos los ejemplos. Creo que viendo así como con números, la gente puede entender mucho mejor y pensar como esos mismos ejemplos en su empresa, cómo serían. La herramienta, tú me la enviaste con la presentación, entonces yo se las comparto, ese Excel que vieron, para que hagan el ejercicio con sus empresas. Bueno, Caterine, muchas gracias a todos por la asistencia y a la orden lo que le podamos servir. Un feliz día para todos. Listo, muchas gracias a todos. Pues voy a cerrar la reunión. Estén pendientes pues de los correos.